Muy buenos días con todos. Bueno, listo. Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar esta semana número 4 con la resolución de los ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar. Espero se esté escuchando. Bueno, veo que sí. Listo. El temario, bueno, de esta semana va a ser todo lo que corresponde a los temas vistos. Principalmente es el incumplimiento y corrección de algunos supuestos, ¿no? Del modelo de regresión lineal general. Así que vamos a iniciar. La primera pregunta es con respecto al no cumplimiento del supuesto de varianza constante. Esto genera problemas en el estimador. Bueno, para ello debemos recordar, ¿sí?, que la varianza constante es el supuesto conocido como homocedasticidad. Ante la ausencia de homocedasticidad se conoce o se indica que el modelo tiene problemas de heterocedasticidad. Estos problemas lo que generan es que tenga una varianza distinta el modelo a medida que se avanza en la muestra, por lo que esto genera problemas de directamente ineficiencia, ¿sí? La ineficiencia es una propiedad de los estimadores, es una propiedad referencial, ¿no? Comparamos la eficiencia entre dos estimadores insesgados y nos quedamos con el que contenga una menor varianza, ¿no? Por eso que incluso cuando nosotros trabajamos con modelos y comparamos, vamos a escoger esta característica, esta propiedad en el estimador. La segunda pregunta nos indica: la omisión de una variable relevante genera problemas de ineficiencia inconsistencia o sesgo ineficiencia o inconsistencia solo. Bueno, recordemos que omitir una variable, primero de forma teórica, veamos, ¿sí? Omitir una variable en nuestro modelo siempre va a generar problemas. Estos problemas se pueden entender principalmente como que nuestro estimador no va a ser preciso con la realidad, ¿sí? Viéndolo desde un punto lógico, nuestro estimador no va a ser parecido al parámetro poblacional, ni en el momento en que tomamos las muestras, ni aunque aumentemos esto, debido a que la forma en que se ha logrado obtener no ha sido considerando todos los factores relevantes, ¿no? Entonces, solamente siguiendo ese concepto, podemos darnos cuenta que omitir una variable relevante o importante en el modelo va a generar problemas de sesgo e inconsistencia, ¿sí? Simplemente a partir del punto de vista lógico, ¿sí? Recordemos que dentro de las propiedades solicitadas en nuestros estimadores, siempre se va a requerir que sea insesgado, consistente y eficiente, ¿no? Ya vamos a ir viendo ahí, vamos a recordar ciertos conceptos. Listo. Ahora, en esta tercera pregunta nos dice: los problemas del modelo de regresión lineal general asociados a la matriz de varianzas y covarianza del error son. Entonces, para ello nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Nuestra matriz de varianzas y covarianzas del error, ¿cómo está estimado? Bueno, vamos a recordar que nosotros sacamos la esperanza matemática a la matriz E por E transpuesta, ¿no? Que esto nos genera lo siguiente. Nos genera primero en toda esta matriz, disculpen, recordando, es en la diagonal principal eh, el producto al cuadrado, ¿de acuerdo? De todos nuestros errores. Y fuera de
No, disculpen, acá ya no va. Solo sería, acá sería E en el cuadrado, ¿no? Y fuera de la matriz, disculpen, y fuera de la diagonal sería el producto cruzado, ¿no? E1 con E2, E1 con E3, y así sucesivamente hasta E1 con N, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que nosotros tenemos al momento de sacarle la esperanza matemática, ¿sí? A esta matriz, nos vamos a quedar con este resultado que ya sabemos cuál es, ¿no? Que es directamente la varianza por la matriz identidad. Pero para que estos dos, de alguna u otra manera, se puedan lograr o se llegue a este resultado, se tiene que cumplir dos supuestos importantes. Uno de ellos es la ausencia de autocorrelación, que nos indica que existe independencia en el término de error, es decir, la covarianza entre E sub i con E sub j va a ser cero para todo i diferente a j. Esa es la ausencia de autocorrelación o la independencia del término de error. Y el otro supuesto que nosotros observamos es la varianza constante, que es el supuesto de homocedasticidad, que quiere decir que la varianza para todo E sub i es igual a un sigma cuadrado para todo sub i, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que estos son los supuestos que se utilizan en la matriz de varianzas y covarianzas del error, en esta pregunta número 3, la respuesta sería la A. A ver, uno. Ahora, vamos a ver la pregunta número 4, ¿sí? Que nos indica la multicolinealidad puede generar problemas en. Entonces, recordemos nuevamente. Vamos a ver. La multicolinealidad puede generar problemas en. Hay que observar que la multicolinealidad va a generar problemas en nuestro estimador a nivel de sesgo, inconsistencia, el nivel de significancia individual o endogeneidad. Bueno, en este caso, tenemos que recordar dónde se realiza directamente o dónde se da el problema de multicolinealidad. Y para ello, vamos acá, vamos a ponerlo una más, ¿de acuerdo? Segundo. La multicolinealidad directamente, lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? En el caso de, vamos a ver acá, el caso que no sea severa, porque la multicolinealidad perfecta directamente genera problemas de estimación, ¿sí? Dame un segundo, por favor. Solo un segundo. Listo, disculpen. Vamos a ver qué genera la multicolinealidad, entendiendo desde el concepto directamente de que no es un problema de multicolinealidad perfecta, ¿sí? La multicolinealidad perfecta es la combinación lineal que existe entre las columnas, lo que hace de forma directa imposible la estimación de los betas. Entonces, teniendo en cuenta eso,
lo que estamos viendo acá, lo que vamos a trabajar sería una multicolinealidad a un grado muy fuerte, ¿sí? Porque es por grados el problema de multicolinealidad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos a tener es una correlación alta entre, bueno, dos variables, y sub y j. Entonces, si esta correlación es alta, ¿sí? Es alta, ¿qué es lo que va a generar? Que nuestra matriz X transpuesta por X, su determinante tiende a cero. Esto va a generar, ¿qué cosa? Que la matriz X transpuesta por X, la inversa, ¿sí? Tienda a números muy, muy altos. ¿Por qué tiende a números altos? Debido a que recordemos que esa matriz es dividida por la determinante de X transpuesta por X. Entonces, al tener esta matriz muy, muy, muy alta, ¿qué va a generar? Que mi varianza de betas, ¿sí? La matriz de varianza y covarianza de betas que sabemos cómo se realiza, ¿sí? También sea muy alta, ¿sí? Mi matriz de varianza y covarianza sabemos que es directamente el sigma cuadrado por X transpuesta a X a la menos 1, o la inversa. Ahora, si mi matriz de varianzas y covarianzas es muy alto, es decir, todos sus términos son valores muy, muy altos, recordemos que la diagonal de esta matriz son las varianzas de los betas. Esto va a tener un efecto en el t calculado. El t calculado directamente, como ya habíamos observado, es mi beta estimado menos mi beta propuesto por la hipótesis nula. Casi siempre vamos a tratar, y casi todos los software lo igualan a cero, entonces podríamos dejar acá este beta solo, pero se divide entre su desviación estándar, ¿de acuerdo? Entre su desviación estándar. Ahora, si nosotros tenemos una varianza alta, este número, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada, también va a ser un número alto, haciendo que mi t calculado directamente tienda a cero. O sea, mi t calculado va a ser cero o tiende a cero. Lo que va a hacer que directamente sea tan pequeño que sea menor a un t crítico y por ende yo pueda considerar no significativo de forma individual cada uno de estos betas, ¿no? Cada uno de mis estimadores por separado. Entonces, ante eso, ante ese problema, ¿sí? Es que se considera la multicolinealidad, ¿no? Más allá de las propiedades de los estimadores, ¿de acuerdo? Que en este caso la propiedad del estimador que afecta sería directamente una distinta a todas las propuestas acá, la respuesta sería la C. La multicolinealidad afecta el nivel de significancia individual, ¿sí? La altera. E incluso, bueno, ya vamos a ver más adelante, habrá un tema de que el nivel de significancia individual será o muy pequeño o directamente no significativo, pero de forma global el modelo va a ser explicado bastante bien, vamos a decir, por el mismo hecho de que tiene una correlación alta, va a tener R cuadrados altos también, ¿no? Ahora, son métodos de detección de la multicolinealidad. Ese es un punto importante.
tomar acá bastante atención, ¿sí? De lo que se ha trabajado durante la semana. Primero, nos habla del método de Durbin-Watson, la H de Durbin y Bruch-Pagan. Y bueno, recordemos que estas tres son pruebas para detectar la autocorrelación. Entonces, no sería de alguna u otra manera esa respuesta. Vamos a ir por abajo. Test de Chow, Kusum y Kusum al cuadrado. Estas son pruebas para detectar algún punto de quiebre. Es decir, encontrar si nuestro modelo es estable o, o realmente nuestros betas tienen un comportamiento lineal o no, ¿no? Entonces, este no sería. El test de White y Bruce-Spam, bueno, también lo hemos visto, bueno, test de White principalmente es un test de heterocelasticidad, ¿sí? Nos quedaría estos tres, que es el factor de inflación de varianza, el número de condición y el test de Farrar-Glover. Y recordemos, bueno, es algo que creo que no se ha mencionado, pero de igual manera es una prueba importante. Nosotros vamos a poner acá las 5. La multicolinealidad, ¿de acuerdo? Se puede de alguna u otra manera tener de las siguientes maneras, ¿no? O los test que existen. Uno de ellos es el número o el índice, disculpen, de condición. ¿Qué es el índice de condición? Directamente es la raíz cuadrada, términos absolutos, ¿de qué? Del autovalor, de valor propio máximo, con el valor propio mínimo. Si este índice de condición por lo general se dan reglas como que si es mayor a 20 o 25, hablaríamos de problemas ya de multicolinealidad, ¿sí? Sin embargo, es algo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Por medio de nuestra matriz de correlaciones y, y varios test en general, ¿no? Ahora, ustedes pueden decir, bueno, ¿y esos autovalores de dónde son? Esos autovalores son los valores propios, ¿sí? De nuestra matriz X transpuesta por X, ¿de acuerdo? Ahora, ese es el índice de condición. Nuestro factor de inflación de varianza, el BIF, nosotros vamos a correr un modelo por cada X que tenemos con respecto a los demás y vamos a hallar de una u otra manera su nivel de explicativo. Entonces vamos a encontrar que el factor de inflación de varianza es 1 sobre 1 menos SR cuadrado de cada uno. Y también como regla se tiene que a partir de 5, a partir de 7, otros indican que a partir de 10, el resultado ya nos indicaría un problema de multicolinealidad, ¿no? En nuestro modelo. Ahora, el último test es un test triple en realidad, ¿sí? No se menciona, pero es muy importante porque que es un poco más completo incluso, que es el test de Farrar-Glover. Este test contiene o se da en tres pasos. En realidad son tres tests distintos. El primer test es una prueba chi cuadrada con grados de libertad V. Ahora, ese V a qué es igual? Bueno, es directamente el número de variables por, disculpen, el número de variables menos uno, ¿sí? Todo entre 2. ¿Para qué se da esto? O esta primera prueba, ¿qué nos dice? Es sencillo. Esta primera prueba nos da como hipótesis nula que no existe multicolinealidad.
Vamos a ponerle multi, ¿sí? Mientras que la hipótesis alterna es que existe multicolinealidad. Ahora, esa es la primera prueba, la que en líneas generales nos va a decir si el modelo tiene o no tiene problemas de multicolinealidad. Sin embargo, existe un segundo modelo. Este segundo modelo lo que nos va a dar es la hipótesis nula, directamente, que la multicolinealidad, ¿sí?, la genera exactamente una variable, x sub i. Hipótesis alterna, que no la genera, ¿no? Esta sigue una prueba. ¿Qué tipo de prueba es? Con nosotros vamos a comparar, vamos a ver de todas mis variables, de todas mis x, cuál genera este problema. Es una prueba de relación. Vamos a tener una prueba f. Grado de libertad k, n menos k. Es decir, yo tengo 4x. Entonces, yo de esas 4x la segunda prueba me dice cuál está presentando el problema. ¿De acuerdo? ¿Cuál genera ese problema? Y la última prueba es una prueba en T, con grado de libertad n menos k, que ¿qué nos dice? Sabemos que la multicolinealidad es un problema ¿de qué? De correlación, ¿no? De correlación alta. Eso lo hemos visto acá, estamos planteando acá. Entonces, lo que nos va a decir la prueba es qué pareja de variables es la que me da este tema de multicolinealidad. Eso es lo que me dice directamente. Entonces, esa es mi hipótesis nula, ¿no? Ahí. El problema lo genera no sé, la relación que existe entre xy y xj, ¿no? La hipótesis alterna es que no. Cuando esto ya se realiza en software es bastante sencillo interpretarlo, ¿sí? Pero lo bueno es que te da todo bastante resumido. Este test es bastante completo. Te dice si existe o no en líneas generales, cuál es la X que genera principalmente ese problema y cuál es la otra X con la que está bastante relacionada. Entonces, en estas 5 es directamente la respuesta número 2, la B, disculpen. Ahora, ¿cuál de las siguientes opciones describe la multicolinealidad imperfecta nociva? A ver, para ello vamos a ver, vamos a comenzar desde acá. La ausencia de correlación entre variables independientes, no. La presencia de relaciones lineales exactas entre las variables independientes, no. Este sería el concepto de multicolinealidad perfecta, ¿de acuerdo? La B, la multicolinealidad perfecta entre las variables explicativas, tampoco. Y la respuesta A, la alta correlación entre las variables explicativas que pueden afectar la estimación de los coeficientes. Y es esta, ¿de acuerdo? Recordemos que la multicolinealidad imperfecta nociva genera problemas y solo hablamos de correlación alta, no hablamos de una combinación lineal. Entonces, eso es bastante importante. Si habláramos de combinación lineal, estaríamos hablando de multicolinealidad perfecta, lo cual hace imposible la estimación de los coeficientes. Listo. Ahora, la pregunta número 7. El número de condición es la raíz cuadrada entre la relación entre el valor propio promedio y mínimo de la matriz X transpuesta X, el valor propio máximo y mínimo de la matriz X transpuesta X, el valor propio de la matriz X transpuesta X y X transpuesta Y, la correlación máxima y mínima de las X. Bueno, esto lo acabamos de ver. Lo que tenemos
es la relación, ¿no? Entre el autovalor máximo y mínimo. Entonces sería valor propio máximo y mínimo, ¿no? La respuesta B. Los principales test para la detección de heterocedasticidad son test de Chow y factor de inflación de varianza. No, test de Chow sabemos que es para puntos de quiebres, para evaluar si no existe un quiebre estructural en mi modelo, si se mantiene lineal. El factor de inflación de varianza, lo acabamos de ver, es un test para detectar la multicolinealidad, ¿de acuerdo? La respuesta B, Durbin-Watson y H. Durbin, no, ambos son test para detectar la autocorrelación. La número D, vamos a saltarnos, Bruce-Pagan y Farrar-Glover, no. De igual manera, nos encontramos con un test de autocorrelación y un test de multicolinealidad. La respuesta es el test de White, la prueba White, y la prueba Bruce-Pagan-Godfrey. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Ahora, la pregunta número 9. ¿Qué es? El test de heterocedasticidad que divide la muestra en dos submuestras, donde si existe diferencia significativa en la suma cuadrada residual de cada submuestra ponderada por su desviación estándar, existe evidencia de heterocedasticidad. Esa recordemos que es la forma en que se realiza el test de Goldfeld-Quant. ¿De acuerdo? Como hemos podido ver, lo que hace directamente es, vamos a poner acá, aquí está, mi muestra, vamos a directamente subdividirla en dos, ¿no? Bueno, vamos a asumir, sería así, mejor así. Muestra 1 o submuestra 1, submuestra 2, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice que indica directamente la suma residual de cuadrados, ¿no? Cada uno obtiene su suma residual de cuadrados, ponderada por qué factor, por su desviación estándar de cada uno. Si existe una diferencia significativa, existe la prueba de heterocedasticidad. Sabemos que la heterocedasticidad es un problema ¿de qué? De que la varianza no es constante. O sea, y esto puede generar problemas directamente en la eficiencia de los estimadores. ¿Qué quiere decir esto? Eso es parte de los problemas de las perturbaciones esféricas, ¿no? Esto tiene que ver directamente con nuestra, como ya hemos visto, ¿no? Con nuestra matriz de varianzas y covarianzas del error. Al no ser constante, me va a generar problemas principalmente de eficiencia. La eficiencia de la propiedad del estimador que ya vimos nos indica, o nos hace escoger el estimador con menos varianza, menos variabilidad, ¿no? Un rango más pequeño donde se mueve nuestro parámetro poblacional, ¿no? Ahora, esta prueba se hace principalmente, hay muchas pruebas, ¿no? Está la prueba de White, Bruce-Pagan Godfrey, Harvey también es, pero todos estos pasos corresponden a la respuesta B, Goldfeld-Quandt. Ahora, la pregunta número 10. ¿Cómo se puede cómo se puede diagnosticar la presencia de heterocedasticidad en un modelo de regresión de manera informal? Acá dice, realizando pruebas de hipótesis sobre los coeficientes, calculando el coeficiente de correlación, examinando residuos estandarizados o estadísticamente significativo, no, o graficando las variables independientes contra los residuos.
Nuevamente, partimos desde el concepto de que la heteroscedasticidad nos indica ¿qué cosa? Que existe, que nuestra varianza no es constante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos los residuos, uy, disculpen, listo. Si nosotros graficamos nuestros residuos, no tendría que haber algún tipo de relación, tendría que ser directamente, no, nada, no tendría que haber relación. Sin embargo, los problemas de heteroscedasticidad muestran cierta tendencia. Entonces, es una manera informal, ¿no? Sabemos que existen tests para ellos. Pero esto sería graficando las variables independientes contra los residuos, ¿sí? La pregunta número 11. El estimador de mínimos cuadrados generalizados soluciona los problemas de y nos brinda estimadores. Listo. Acá podemos ver, primero, la multicolinealidad no genera problemas de sesgo, como vimos. Entonces, acá nos podría ser. La normalidad del término de error no implica que no sea consistente. Y sabemos que la estimación de mínimos cuadrados generalizados soluciona los problemas de las perturbaciones esféricas, ¿no? Entonces, podría ser heteroscedasticidad o autocorrelación. Sin embargo, también como sabemos a este punto, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos es lo siguiente. ¿Qué es lo que hace? Vamos acá. Los mínimos cuadrados generalizados. Va a estimar los betas de la siguiente manera. Los betas, justamente, antes era X transpuesta por X, a la inversa por X transpuesta Y. Ahora ya no. Nosotros teníamos esto, ¿verdad? Nosotros recordemos que eso es partiendo del punto de que mi varianza es sigma por una matriz de identidad. Al no tener esto, y tenemos como vimos una matriz omega, ¿de acuerdo? Nuestra nueva forma se obtendría de esta manera. Prácticamente la estimación de mínimos cuadrados generalizados nos da esto. Nos ayuda a obtener mis betas. Y gracias a esta forma, a considerar este omega, nosotros vamos a tener todavía estimadores eficientes. Entonces, sí se da estimadores eficientes, pero ese es un problema de heteroscedasticidad. ¿De acuerdo? Entonces, acá la respuesta sería la A. ¿Listo? Ahora, la pregunta número 12. La matriz de varianzas y covarianza de los errores es igual a sigma al cuadrado por la matriz de identidad si se cumplen los supuestos. Esto ya lo habíamos podido ver hace unos momentos. Igual, eso no habían podido, quizás lo hemos pasado rápido. Nosotros sabemos, vamos a ver esto. La matriz de varianzas y covarianzas, vamos a poner así, ¿eh? De varianza nomás, ¿no? Varianza. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque es un sigma cuadrado multiplicado una matriz identidad, es decir, una matriz que tiene unos en su diagonal, cero fuera, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Desde qué punto? Desde directamente obtener o sacarle esperanza matemática a la matriz E por E transpuesta. Como vimos hace un momento, esto nos da
los errores al cuadrado en la diagonal, E1, E sub 2, hasta E sub n. Fuera de la diagonal nos daba los productos cruzados de todos los errores. Era una matriz simétrica. E3, E1, En, etcétera, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se transformaba todas estas, vamos a decir, estos productos cruzados en cero, gracias directamente al supuesto de autocorrelación, o ausencia de autocorrelación, o independencia del término de error, como se desee plantear? ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos la esperanza cruzada de E1 con E2, lo que nosotros estábamos viendo era la covarianza de 1 con E2. Y la ausencia de autocorrelación nos indica que la covarianza entre los errores E sub i con E sub j es igual a 0 para todo i diferente de j. Entonces todo lo que se encontraba fuera de la diagonal se convertía en 0 gracias al supuesto de independencia del término de error o ausencia de autocorrelación. Y la diagonal se convertía en una constante gracias a qué supuesto? Al supuesto de homocedasticidad o ausencia de autocorrelación, que nos indicaba que la varianza para todo error sub i va a ser igual a sigma al cuadrado para todo i. Entonces, es por eso que llegamos a la conclusión de que sigma al cuadrado por matriz de identidad era mi matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, ¿cuáles eran el supuesto? ¿Multicolinealidad de ausencia de autocorrelación? No. Independencia de los errores y homocedasticidad. Sí, esa sería. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta número 13 es, eh, el no cumplimiento del supuesto de ausencia de autocorrelación se da de forma exclusiva en datos de corte transversal. Cabe resaltar, cabe recalcar lo siguiente: siempre que cuando nosotros comenzamos a ver autocorrelación, siempre vamos a hablar o vamos a comenzar a trabajar en términos de series de tiempo. Eso es cierto. La autocorrelación siempre, quizás por temas didácticos y para tener un mejor entendimiento lógico, partimos de que se trabajan con series de tiempo. Pero el supuesto, más que ausencia de autocorrelación, es la independencia de los términos de errores. En realidad, ese es el supuesto, que los errores no tienen una relación entre ellos. Y esta es una situación que se puede dar en cualquier tipo de dato con el que trabajemos. También se da en datos de corte transversal. Esta dependencia o esta, vamos a decir, autocorrelación que existe, se va a interpretar como problemas de autocorrelación espacial. Sin embargo, eso ya es atacado por un temario un poco ya más avanzado. Pero cuando estamos iniciando, siempre vamos a ver principalmente los problemas de autocorrelación en series de tiempo, ¿no? Que es un concepto mucho más sencillo de entender ahora. Dada esta pregunta, sería falso, porque también se da en los datos de corte transversal, ¿no? Listo. La pregunta número 14. Se asume que el término de error es un ruido blanco en los modelos de series de tiempo. Y sí, en las series de tiempo se asume lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, acá, a ver, tengo y sub t, que es un alfa,
más un beta sub 0, x sub t. Vamos a ponerle el término rezagado, ¿no? Vamos a hacer dinámico este modelo. Un beta sub 1 y e sub t menos 1 más quizás el término de error, ¿no? Entonces, nosotros igual partimos de una manera que la esperanza matemática del error, es decir, el promedio en error nos da 0, la varianza del error sigue siendo igual a una constante, la covarianza, ¿no? Es igual a 0. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de los mismos supuestos, teniendo en cuenta que si en una serie de tiempo nosotros vamos a incluir el mismo término de rezagado, es para ayudarnos en la ausencia de autocorrelación. Eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Que todo ese efecto captado por el mismo error que se relaciona a través del tiempo, ya lo capte nuestra misma variable dependiente rezagada, bueno, temporal, ¿no? Rezagada a un periodo. Gráficamente lo que buscamos es que el error sea un ruido blanco, ¿no? O sea, es como un electrocardiograma, que se entienda, ¿no? Que no tenga ningún tipo de tendencia o se encuentre fuera de nuestro límite de desviación estándar, ¿no? Entonces, eso también ya se va a trabajar, un mejor concepto, mucho más completo cuando estemos viendo series de tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, la inclusión de variables no relevantes genera problemas de... Ahora, vamos a hacer un poco lógico, no vamos a enfocarnos ahora en el aspecto teórico-matemático, vamos a verlo desde el punto de vista lógico, ¿de acuerdo? Recordemos, ¿cuáles son las propiedades de los estimadores? Principalmente son tres. Uno, insesgadez. ¿Qué es insesgadez? Lo que nos dice es lo siguiente. Yo tengo mi distribución poblacional y aquí está mi parámetro, ¿sí? Ahora, yo voy a tener un conjunto de estimadores, porque las estimaciones pueden ser distintas. Todas se distribuyen de una manera masiva. Lo que yo hago, o lo que yo indico, disculpe que esté un poco checo ahí, pero bueno, vamos a ver, es que en promedio, cuando hablamos de promedio, hablamos de la esperanza matemática. La esperanza matemática de mis estimadores es igual al parámetro. Es decir, la esperanza de mi estimador menos el parámetro es igual a 0. No hay ninguna diferencia. La segunda propiedad, ya lo habíamos visto creo en la clase anterior, es el término de eficiencia, que en realidad lo que nos va a decir es una forma de comparar estimadores. Vamos a poner este es un estimador 1, este es un estimador 2. ¿Sí? Lo que hace el concepto, la propiedad de eficiencia, lo que nos mide es cuál conjunto o cuál estimador contiene una menor varianza. En ese caso, por ejemplo, acá, estoy viendo lo siguiente, es disperso todo esto. En cambio acá, más pequeña es su dispersión, ¿no? Entonces, la varianza, ¿dónde es mayor? Acá. Esta es una mayor varianza. Por lo tanto, mi estimador más eficiente sería este. ¿Por qué? Porque los datos se concentran acá, alrededor de la media.
¿no? Recordemos que la varianza, la desviación estándar, creo que la desviación estándar es esto, ¿no? Para cada lado, ¿sí? Son medidas de descripción de dispersión. ¿Dispersión con qué? Con respecto al medio. Entonces, lo que yo hago es comparar varianza, comparar dispersión de los estimadores. Ambos estimadores tienen que ser insesgados. Es por eso que comparo. Si uno no es insesgado, pues no, me quedo con el estimador insesgado, ¿no? Y finalmente, la consistencia. ¿Qué nos dice la consistencia? Que mi beta, mi estimador, converge al parámetro, ¿sí? A medida que la muestra aumenta, es decir, n tiende a infinito. Eso es lo que nos dice. A medida que la muestra es más grande, mi estimador se va pareciendo cada vez más ¿a quién? Al parámetro. Recordémoslo así, bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Para ello se cumplen, bueno, hacemos uso de la teoría sintótica y para ello, bueno, primero nuestro estimador tiene que converge en media cuadrática, luego converge en probabilidad y también en distribución, ¿no? Hacia el parámetro verdadero. Ahora, teniendo en cuenta eso, la inclusión de variables no relevantes no va a hacer que mis resultados en promedio difieran, pero sí va a hacer que esta variabilidad aumente. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo algo que no es relevante de forma explicativa, a nivel estadística, a nivel teórico. Entonces me va a generar problemas de eficiencia. Incluir algo que está ya directamente de más me da problemas de eficiencia. O bueno, ineficiencia sería, ¿no? Listo. La pregunta número 16. Tener niveles de significancia estadística a nivel conjunta, pero no significativa de forma individual, puede ser un indicio de, esto ya lo habíamos visto. Nuestro modelo, ¿sí? Vamos a correr un modelo. Vamos a tener acá, ¿no? Vamos a hacer los betas y vamos a ver la probabilidad de T, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo tener un, no sé, x1, x2, 4, 5. La probabilidad es todo valor, su probabilidad es mucho mayor a 0,05. Entonces yo tendría que aceptar mi hipótesis nula, ¿no? Estoy viendo un t calculado, una prueba de significancia individual. Una hipótesis nula de que los betas son iguales a cero. Yo acepto eso, o no rechazo sería, ¿no? Bueno, no rechazo esa hipótesis nula. Sin embargo, cuando yo observo el r cuadrado, me da valores altísimos. 0,9, 0,95. Prácticamente, la variabilidad de y es explicada por completo por la variabilidad de mis x. Pero de forma individual, no tengo prueba de ello. Entonces, ahí hay un problema que ya habíamos mencionado. Primero, acá hay un problema con respecto a los t calculados, a la significancia individual. Eso lo logramos ver, a ver, acá. ¿Producto de qué? Producto de una correlación alta entre mis x. Eso hacía que mi determinante x transpuesta por x tiende a cero. Si tiende a cero, o es un valor muy pequeño,
X transpuesta por X, la inversa, es muy alto. Si este valor es muy alto, la matriz de varianzas y covarianzas de mi estimador también va a ser alto. Al ser un valor muy, muy alto, la desviación estándar, la raíz cuadrada de mis varianzas, también va a ser alto. Y si esto es alto, como está dividiendo mi beta, porque así es como yo obtengo mi t calculado, va a ser un número muy pequeño. Si es un número muy pequeño, su probabilidad de pertenecer a la zona de aceptación va a ser alta. O sea, eso va a afectar mi significancia individual. Quizás X1 y X2 sí llega a ser significativo ambos, pero al tener problemas de multicolinealidad, puede que salga no significativo alguno de ellos o los dos. En realidad, lo más probable es que sea solo uno de ellos, ¿no? Porque el otro va a absorber el poder, vamos a decir, la variabilidad de uno, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Sin embargo, en conjunto, ¿sí? Tienen una correlación alta. Entonces, esto también va a generar un problema de que el R cuadrado sea altísimo. Es más, una de las primeras formas de detectar la multicolinealidad imperfecta es ese, ver los niveles de R cuadrado y ver la significancia individual. Son formas o métodos informales, ¿no? Que nos da indicios de multicolinealidad. Ese es uno de los temas, ¿no? Vamos a andar un poco más. Es como que nosotros tuviéramos lo siguiente. ¿Verdad? Desde un punto de vista lógico, vamos a decir, todo este conjunto representa el comportamiento de Y. ¿De acuerdo? Yo puedo tener acá mi variable, esta va a ser x1. Yo puedo tener mi variable x2 que sería perfecto que esté por acá, ¿no? Aparte. Sin embargo, no es así. Es difícil encontrar que mis variables x1, x2 sean completamente ortogonales. No. Las variables interaccionan entre ellas, son variables económicas. Ahora, el problema es que puede tener esa correlación. Pero ¿qué pasa si es muy, 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 muy junta? Este es mi x2. Quizás una puede absorber a la otra. Entonces, como que todo esto es explicado por x2 y este poquito es explicado por x1 y al final sale no significativa, ¿no? Pero de forma conjunta los dos explican bien ahí. ¿No? Es una forma de gráfica de verlo, no tan literal, pero como para que se pueda entender, ¿no? Entonces, en esta la 16 es la de la multicolinealidad imperfecta. Acá vienen ya preguntas de verdadero y falso, ¿no? La heterocedasticidad puede darse por contar con una muestra con información muy dispersa. Sí, muchas veces incluso debemos tener en cuenta que la diferencia entre los individuos va a generar distintas respuestas, quizás para una misma, vamos a poner como categoría, o vamos a indicar, vamos a tener distintas respuestas para quizás las mismas situaciones. Entonces, si esto a medida de que avanza la muestra, por ejemplo, acá hay un punto, un punto, un punto, un punto. Por ejemplo, la respuesta va por acá. Después se vuelven más dispersas las posibles respuestas, ¿no? Voy a poner un Y, un X1, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? De alguna u otra manera, es cómo se encuentra distribuido. Entonces, bueno, vamos a asumir así. Lo que yo voy a presentar, o voy a tener un cierto problema, va a ser en que al momento de contar con respuestas muy dispersas, esa varianza o esa variabilidad no va a ser constante en toda mi muestra. Ahora,
Eso es algo malo, más que un problema también es una condición de la data. Es una condición con la que debemos comenzar o saber trabajar, ¿no? Entonces, sí, es verdadero. Tener problemas en la matriz de varianzas y covarianzas, vamos a ver, aquí está. Tener problemas en la matriz de varianzas y covarianza del error genera problemas de sesgo. Nuevamente, ya estamos finalizando, ¿sí? La 18. Mi matriz de varianzas y covarianzas del error, ¿a qué es igual? A mi sigma cuadrado por la matriz de identidad. Esto se da gracias a dos supuestos. Uno, ausencia de autocorrelación. Y dos, ausencia de heterocedasticidad. Si existen estos dos o se violan estos dos supuestos, mis estimadores van a tener problemas de ineficiencia. No va a tener otro problema de sesgo o inconsistencia, son ineficientes. Entonces, problema de sesgo es falso. Listo, acá tenemos la penúltima pregunta. El estimador de mínimos cuadrados generalizado factible se utiliza cuando la matriz omega es desconocida. Y sí, recordemos que en líneas generales, el mínimo cuadrado generalizado que habíamos visto por acá, si no me equivoco, acá está. Ese es cuando nuestro omega es conocido, el mínimo cuadrado generalizados. Sin embargo, en la mayoría de situaciones en realidad no vamos a conocer esa matriz. Entonces, para ello es el mínimo cuadrado generalizado factible, ¿no? Entonces, pregunta si sería correcta la afirmación, es verdadero. La endogeneidad. La endogeneidad genera problemas de sesgo e inconsistencia. Nosotros podemos recordar prácticamente haciendo vamos a hacer como un pequeño gráfico o cuadro de memoria, ¿no? Que acá vamos a suponer un sesgo, ineficiencia e inconsistencia, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, todo lo que es perturbaciones esféricas, heterocedasticidad, autocorrelación, y también, por ejemplo, problemas en la multicolinealidad, me va a generar problemas de ineficiencia, ¿sí? Pero cuando vemos problemas de endogeneidad en nuestro modelo, vamos a observar problemas de sesgo e inconsistencia, ¿sí? Creo que quizás es bueno que siempre tengan una ayuda de memoria, ¿no? Con respecto a eso, para que vean qué problemas con el estimador sucede ante cada violación de cada supuesto, ¿no? Entonces, en esta sería verdadero, ¿sí? No va a haber ningún problema ahí. Con esto, bueno, acabaríamos la sesión de preguntas. Vamos a bajar. Disculpen. La otra vez también me indicaron el tema de las preguntas. Disculpen. Aquí está. No se preocupe, todo lo pueden generar directamente con la
encargada para que se pueda gestionar. También le voy a enviar las preguntas, todo lo que se ha realizado hoy. ¿De acuerdo? Indica que tiene una siguiente clase, así que muchas gracias. El día de hoy esto ha sido todo conmigo.